Bueno, nosotros somos el equipo G. Está conformado por Brandon Daniel Salazar López, Mario Alberto Vázquez Anaya y su servidor Jesús Alberto Puentes Guerrero. Nosotros les estaremos hablando sobre lo que es el servidor Debian con MySQL. Esto viene siendo lo que es la red de base de datos. Aquí, como se puede ver, son 4 máquinas virtuales de Debian, una que viene siendo el administrador, 2 nodos de almacenamiento, un balanceador de cargas, y los 2 nodos como el de admin y almacenamiento son nodos de SQL para así poder hacer consultas en la base de datos. Bueno, aquí empezamos con el inicializador del clúster. Las direcciones vienen siendo 192.168.100.124. La siguiente viene siendo 192.168.100.127. Y la tercera, 192.168.100.126. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento del clúster desde MySQL. Para ello nos conectamos a cualquiera de los nodos con el siguiente comando. Muy bien, ahora comprobemos que el motor del clúster está activo con el siguiente comando y podemos apreciar al inicio de lo que recibimos cuántos nodos están en línea, que son 2, y cuántos nodos están permitidos, que son 2, y cuántos nodos están en línea, que también son 2 porque ya están conectados. Bueno, entonces ahora voy a crear una base de datos. Entonces desde el cliente de MySQL digitamos el siguiente comando: create database registro. Este nombre es el que utiliza nuestra aplicación, entonces por eso tiene que ser registro. Después creamos la tabla persona cuyo ID es autoincrementado. Bueno, antes de hacer algún cambio tenemos que utilizar la base de datos que acabamos de crear. Y después ahora sí creamos la tabla persona, que debe de ser su llave primaria que sea entera autoincrementada, una DNI que sea de 8 dígitos varchar, y por último un nombre que debe ser varchar de máximo 45 caracteres. Pero es muy importante que para que funcione desde el clúster debemos agregar al final la sentencia engine igual a ndb cluster. Sin esta sentencia no podría verse los cambios de la tabla en los demás clusters, en los demás nodos del clúster. Podemos ver que acepta la sentencia, acepta la actualización, y podemos comprobar que ya existe la tabla en la base de datos con el comando. Bueno, voy a comprobar primero que efectivamente la base de datos y la tabla existan en los demás nodos. Me voy al nodo 1, me conecto con el usuario root también, mostramos las bases de datos activas. Con los comandos pues al final podemos notar que también la tabla se ha creado. Actualmente pues no tiene datos. Ahora vamos a comprobar desde el nodo 2. Estamos dentro ya, y igualmente pues comprobamos las bases de datos activas. Podemos ver que existe la tabla, la base de datos registro, y la utilizamos registro y mostramos sus tablas. En nuestra clase de conexión tenemos una cadena en donde vienen todos los parámetros para conectarnos a nuestro clúster. El GDBC que viene como parámetro es la librería que nos apoya para conectarnos a MySQL. Después de ahí le viene el manejador de base de datos, que en este caso el que nosotros utilizamos es MySQL. Y después ahí viene una IP. Esta IP es la de nuestro clúster. De ahí viene el puerto que es el 3306,
que es el puerto de FAU de MySQL. Posteriormente viene la tabla de registro que fue creada en el clúster. Después de la tabla de registro viene el nombre del usuario, que es en este caso el usuario es el equipo G y el password es ese equipo. En este caso, el usuario equipo G, este usuario tiene el privilegio como administrador de poder conectarse desde cualquier, acceder a la base de datos del clúster desde cualquier lugar. Como podemos ver, la aplicación básicamente tenemos un CRUD, donde en este CRUD tienen las opciones de poder crear, poder leer, poder actualizar y poder eliminar datos de la base de datos, que en este caso cuenta con un ID, un DNI y con los nombres. Esta se conforma por varios métodos en donde se realizan cada una de las operaciones de un CRUD. Por ejemplo, aquí tenemos el método de listar, donde nos lista todo lo que se encuentra en la tabla. Aquí posterior tenemos el método de agregar, donde podemos agregar, vamos insertando los datos a la tabla persona. Después tenemos el método de modificar. Este método de modificar, como podemos ver en la sentencia de SQL, utiliza el update. Después tenemos el método de eliminar, que podemos después tenemos el método de eliminar, que como podemos ver, utiliza la sentencia de delete. Aquí vamos a ir insertando. Le damos en agregar y se supone que nuestra base de datos. Vamos a agregar otro. Último, vamos a agregar otro. Como podemos ver, ahí utilizamos y insertamos en nuestra base de datos. Está comprobando que se hayan insertado en nuestra base de datos desde nuestro cluster. Como podemos ver, desde nuestro clúster nos podemos dar cuenta que sí se han insertado los datos. Ahora estaremos comprobando en los demás nodos que también se puedan ver nuestra base de datos. Ahí como pudimos ver, tanto en nuestro clúster y como en los dos nodos, pudimos observar la base de datos y la tabla persona. A continuación vamos a utilizar el botón de modificar y vamos a comprobar tanto en nuestro clúster como en nuestros dos nodos. Ahí podemos observar que se ha cambiado a Daniel Salazar como lo modificamos en nuestra app. También podemos observar el cambio a nuestros demás nodos. Ya lo observamos en el 1 y ahora lo podemos observar en el 2. Ahora volvemos a nuestra aplicación y usaremos el botón de eliminar para eliminar un registro. Como puedes ver, está eliminado y ahora iremos a los nodos y al clúster para comprobar que está eliminado ese registro. Como pudimos observar, se ha eliminado el registro que seleccionamos en nuestra aplicación. Muy bien, y ya pues para finalizar, toca realizar la desconexión de uno de los nodos para comprobar que el clúster de verdad funcione. Entonces elijo cualquiera de los nodos
voy a desactivarle la conexión a uno de ellos, en este caso el nodo 1. Le voy a poner que no tenga ninguna conexión, y ahora desde el administrador voy a comprobar que ya no tenga datos, que no tenga dicha conexión, la que acabo de desconectar. Primero voy a comprobar pues que ni exista la conexión en MySQL con el comando que ya utilizamos antes. Podemos ver que debe de tener dos nodos, pero solamente hay listo uno de ellos, solamente está conectado uno. Ahora con el otro comando para verificar los nodos, al mostrar los datos, podemos ver que falta una conexión tanto de MySQL como de un nodo de datos, y pues pueden comprobar que es la misma dirección IP. Ahora voy a reconectar el nodo. Para ello pues configuro de nuevo y le vuelvo a asignar conexión. Aceptamos los cambios. Y pues el servicio está configurado para que vuelva a iniciarse por sí solo. Y pues ahora podemos comprobar que la dirección IP es la misma que la que desconectamos. Y pues ahora voy a reiniciar el servicio para que sea más rápido y no tener que esperar a que se conecte por sí solo. Para ello pues utilizamos el comando ndvd y podemos ver que ya está alojado en el nodo de IB2. Mostramos los nodos activos con el comando show y podemos ver que no está activa tanto la conexión del servidor de MySQL como del nodo. Está conectado. Por último tenemos nuestra máquina haciendo nuestro balanceo de cargas. Para hacer esto conectamos el servicio de HAProxy. Vamos a activarlo a dirección IP y puerto que utilizamos por le asignamos una dirección IP fija. Esto pues lo que hace es recibe las peticiones al servidor y las divide entre los distintos nodos que tenemos para que sea más fácil de que las pueda manejar y no solamente las esté manejando uno de ellos. Y al final, recapitulando este video, pudimos ver un poco de lo que fue la replicación de nodos, creación de clúster. Es 3 nodos con un balanceador de cargas configurado en Aproxy, una aplicación de creación de datos desde Java, y lo que fue un caso de recuperación de uno de los nodos, cual se desconectó y al final conectamos nuevamente a la red. Gracias por ver.